Una vez escuché o leí, no recuerdo bien, que quien no conoce de Antoine de Saint-Exupéry, o más concretamente del Principito, sabe poco o más bien nada sobre literatura. Desconocer, por ejemplo, la referencia del cordero en la caja o del elefante comido por la serpiente era equivalente a ser un ignorante. ¿Es así o es una postura que evidencia el esnovismo? ¿O será que quien alaba al Principito como la gran obra literaria, acaso sea el ignorante? Muy buenas noches, tengan todos ustedes, una vez más, como cada semana, todavía no sé qué día es hoy. Semana. Sí, estamos aquí con ustedes. Yo soy Gonzo y en esta ocasión tengo gusto de ser acompañado por una persona que seguido realiza los viajes debido a su lugar donde vive que está muy lejos. El señor Ente. En Europa del Norte. Vivo tan lejos que ya aquí en México, Ciudad de México del Norte. lo voy a decir como los dicen los franceses, ya me dicen el principene, ¿no? No, Caray. el principito, perdón. Pero, gracias otra vez por tenerme aquí con ustedes, amiguitos. Y por ahí hay unas cascadas, ¿no? Pero muy alegre de estar con todos ustedes. Ya estaremos debatiendo de esta obra o no de literatura dura. Buenas noches, amiguitos. Buenas noches a todos los que nos escuchen. Muchas gracias, señor Ente. Bueno, y recordemos que el Principito no solamente es un texto, también es un conjunto de imágenes iconoplásticas y bien definidas. Y quién mejor para hablar de eso que el señor Cosateno. Se está invirtiendo los polos, señor Sí, Gonzo. sí, ¿Qué le pasa? ¿O tiene los cables cruzados o qué tiene? ¿O se despertó con la pata izquierda o qué? ¿Se levantó mal de la cama? ¿Va a o qué saludar hizo? o no? No voy a saludar. Bueno, sí, está bien. Ya se enojó. Pues queridos oyentes, gracias por otra semana más. ¿Qué le pasa, señorita? No, me acordé de algo. Bueno, pues gracias por escucharnos. Hoy vamos a hablar otra vez de literatura. Ya sabemos que es un tema acá que es del nicho que nos gusta. Que nos piden. Y esperemos de grupo que- Nietzsche. de Nicho y Nietzsche. Y Nietzsche. Y Nietzsche. Los tres. Sí. Pero bueno, vamos a platicar un ratito de estos temas que tanto nos apasionan. Y como ya siempre han de saber ustedes, escúchenos en todos los lugares que se les ocurra. ¿Verdad? En los lugares incluso menos sospechados. En el parque. Mientras, por ejemplo, si un día se despierta y no sabe y tiene insomnio, pues póngales conferencias también. ¿Por qué no? Mientras hace la comida, mientras hace ejercicio, etcétera. Fíjese que yo platicaba la otra vez con un psicólogo y me dijo que somos excelentes para el acto sexual. Eso me dijo el psicólogo. Yo Ok. qué sé. Bueno, Prueben, ¿no? Prueben. Inténtelo, Prueben, inténtelo. a lo mejor. Ok. Antes y después. Ok. Pues sí. Y durante. Algo debe de ayudar, yo creo. Bueno, Daño Oiga, no ha de hacer. Oiga, señor Havok, perdón. Si usted tuviera que definir a los franceses No lo haga. a partir de este libro, ¿qué características daría? Las tres principales. Si usted conociera a Francia únicamente por el Principito. Buenas noches, ¿cómo está? Exactamente. Buenas noches. Yo creo que muy dependientes, soñadores y adictos a El pan y el vino. pretender que su literatura es la mejor del mundo, aunque no siempre sea así. Y su cine muchas veces también. Y su puede que cine, sí. y su pan, Y su pan. Y su vino. y su vino. Y las ratas. Ah, no. Y ya. Y ya. Ya. Así es. Y medianoche en París. Que ni es de allá, ¿no? Pero es en París. Pero es en París, así es. Y que París no está tan bonito como dicen. Sí, huele a caca. Digo, no, a cacañón. Es que soy tartamudo. Todos nuestros oyentes franceses ya. Uy, sí, Oh, tanto. Sacre Bleu. Sacre Bleu. Sagrado azul. Sagrado. Ya. Se atrevió a decir que nuestro río huele a caca. A cacañón.
dos veces se han roto las relaciones internacionales. Una vez fue por Florence Cassés y otra por les conferencias. Ay, la guerra de los pasteles, Y güey. por pasteles. Ah, sí. No, y luego les conferenzons Sí, que también somos franceses. Ay, sí, claro. Sacre, bro. Muy bien. Bueno, pues en esta ocasión estamos aquí una vez más reunidos gracias a la magia de nuestro Ángel, productor Ángel Núñez, ingeniero en audio y que resuelve problemas de audio. Si usted necesita grabar un podcast, grabar una canción o tener asesoría sobre cómo se graba o cómo se masterizan canciones o se mezclan canciones, pues pueden ahí contactar a Ángel Núñez, cuyas redes están ahí Y colocadas. Aparecen. ustedes no están a lo mejor para saberlo, pero también pueden enseñarlos a bailar, ¿eh? No necesita usted vender sus elotes con el único cassette que venden en Y el él tianguis. sí- Usted puede hacer su propio grito Así es. independiente. Él sí ha ido a Francia. Y él sí va a a Francia. bailar. Ahí abajo de la Torre Eiffel. Solo con un Sí, movimiento sí, de sí ha cabeza ido, nos sí. puede decir si sí o si no huele feo el río Serna. No, dice que no. Dice que no. Serna, Ah, pero perfecto. Dice que huele- Este es el río Serna porque este huele feo. Muy bonito. Bueno, pues en esta ocasión estamos aquí reunidos para mencionar algunas opiniones y algunos datos curiosos sobre la obra de Antoine de... ¿Qué? Lo bueno es que él iba en francés. Bueno, este señor que escribió El Principito, que este no es el de Maquiavelito, pero... Ay, pero qué idiota. Pero estuvo bueno. Sí, sí, sí. Pero un pum. siempre me sale. Sí. Y a ver si es cierto para que se le quite lo chistoso. Díganos en qué año nació Antoine. En un año que estuvo muy anterior al año en que se murió. Pues ni tan anterior. Él nace en la ciudad de Lyon, en Francia, en el 29 de junio de 1900. Ya comentábamos en nuestro programa de Kafka, sobre Kafka, que había escritores que pasan a la historia de la literatura y que les toca vivir periodos de guerra intensos, ¿no? En este caso, Antoine, para nosotros, nuestro compañero literato, murió el 31 de julio de 1944 y no en circunstancias nada fáciles, ¿no, señor Cosatena? Así es. Bueno, para empezar hay que entender que este personaje fue un aviador prominente, pues Y asociado... no de la delegación, ¿no? O sea, No. Aviador de a de veras. Ahora alcaldías. ahora alcaldía, Ahora exactamente. alcaldías. Aviador que se dedicó, entre otras cosas, pues a la milicia, pero también instauró correos aéreos en Argentina y bueno, anduvo viajando por el mundo y era muy conocedor de la región del Sahara, de la parte española, ¿no? Sí. De hecho, también por ahí en algún momento tuvo dificultades y anduvo varado un tiempo en el desierto del Sahara. Pero lo más destacable de este personaje es que alrededor de su persona, alrededor de su figura, se desatan incluso teorías conspirativas, ya que, como tú mencionas, señor Ente, desapareció misteriosamente, ¿no? En una región de su país, Francia, en una especie de reconocimiento de las tropas enemigas, porque pues estaba en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Trataba de averiguar si había nazis por ahí ubicados y de buenas a primeras se perdió el contacto y no se le volvió a ver más. Hay teorías sobre que si murió en el mar o si fue enterrado como un soldado desconocido, que si se quería automatar y muchas otras, ¿no? Pero el hecho es de que pues la figura de este personaje desapareció sin dejar rastro al final de su vida, ¿no? El que le pasó más o menos como Pedro Infante, ya seguramente terminaremos hablando algún día de Pedro Infante, pero no fue su único accidente, ¿no? O sea, él a lo largo de su vida, de su trayectoria como piloto, tuvo otros 2 accidentes bastante graves en el ámbito de la aviación y le sirvió también para escribir, ya llegaremos a ese momento. Pero pues sí, lo más reconocido, lo que más se acepta es que murió en el mar Mediterráneo, ¿no? O sea, que parece que su avión falló o lo derribaron y murió en el mar Mediterráneo. Pues nunca se encontraron restos ni nada. O que se fue al planeta del Principito. Así es. De José José, ¿no? Otro príncipe. De hecho, Uno hay una más teoría pequeño. que dicen que José José ganó el mote de príncipe de la canción
porque su atuendo cuando cantó precisamente esa el canción del triste, Del Triste. se parecía mucho a la iconografía del Principito. Solo Ah, negro, ¿no? Hay Ajá. por ahí algo, exacto, los Y colores no- sean diferentes, pero hay por ahí una teoría. No es el único que lo ha replicado. Gustavo Cerati en Ujú. sus episodios sinfónicos también. También ha usado esa A manera de homenaje se Ujú. vistió como el clásico Principito de las portadas del libro, ¿no? Con esa gabardina larga, Exacto. azul y Ujú. su dije y demás. Y que incluso en el disco tributo a José José que le hicieron también en la portada aparece esta figura como del Exactamente. Principito. Y es que él sí usaba un atuendo muy parecido Más claro. a ese, sí. Ujú, Oiga, ujú. señor Hawk, pero Mm. gráficamente, este Principito, ¿por qué no puede ser de otra manera? ¿Por qué ese es el Principito institucional? Porque lo dibujó su propio autor. Claro. Así es. Sí. Entonces desde ahí ya es el oficial, ¿no? Sí, la obra del Principito está escrita e ilustrada Ujú. toda por Antoine. Así es. Le decimos Antoine no por falta de respeto, sino para no Antoine de meternos en Saint-Exupéry. Es muy largo y difícil, ¿no? Entonces, pues estamos medio nopaloides, ¿no? Lo que viene, sí. De hecho, cumplió el sueño de todo diseñador gráfico y artista que con trazos mínimos sus diseños se volvieran universalmente conocidos, ¿no? El Principito y el Todo elefante todo- tragado por las Todo serpientes. lo que sale ahí está en playeras Ujú, y ujú. ha sido parodiado y ha sido reinterpretado infinidad Ujú. de veces. Y pocos artistas en la historia lo han conseguido así. Sobre todo quienes lo logran son aquellos que dibujan historietas, ¿no? Otra vez en periódicos gringos, ¿no? Como Ujú. Charlie Brown o como Garfield, que con trazos mínimos hacen un personaje eterno, ¿no? Y este lo logró con una sola obra, Así porque es. sus otras obras no están. Y creo que no era están- intencional, porque él mismo, si no recuerdo mal, decía es que no soy buen dibujante. Ujú. Yo hice lo que pude con lo que tenía. Todavía y me salieron tengo así. esperanza. Aunque él, su primera carrera fue de arquitecto, entonces sí estaba iniciado, ¿no? En esta cuestión de... Por lo menos en perspectivas Ujú. y fondo y figura, pues sí, ¿no? Y- Pero sin duda lo que marcó su obra y lo que marcó su persona, vaya, murió de eso, pues él Sí. fue el ser aviador. Así es. De hecho, el resto de sus obras, casi siempre novelas o diarios de viaje, por ejemplo, incluyen entre la primera que publicó, que fue la de El Aviador, El Aviador, precisamente, de así es. 1926, 26. que es igual una serie de relatos Ujú. en torno Ah, esa ya la vi, es la de DiCaprio, ¿no? Pues a lo mejor tuvo cierta influencia, pero no creo que se base, ¿no? Y regresando un poco a la infancia, pues su papá murió cuando él tenía... El papá de él, ¿no? El de ustedes. Su papá suyo de él. Su papá suyo de él. Murió cuando tenía 4 años y se sabe que mantuvo una abultada, muy abultada correspondencia con su mamá todo el tiempo. O sea, siempre estuvo en Ujú. contacto con su madre. Su familia, el papá de Antoine era un vizconde, o sea, también era una familia de varo. Ujú. No es que todos los escritores famosos hayan salido de familias No. prominentes, pero bueno, también se repite el caso. Hay una anécdota curiosa que dice que él quería ir a la guerra desde mucho antes, pero la familia de la novia con la que estaba comprometido no lo dejó, ¿no? Entonces, ¿que te quieres casar Algo con mi le hija? sabía. Sí, pues mira, mijito, pues no vas, ¿no? Pero bueno, él sí siguió con su carrera de aviador, ¿no? A lo mejor no en la guerra como tal. Como dice el señor Casateno, estuvo más metido en cuestiones de correos. Ujú, sí, no era un combatiente, ¿no? Exacto, Era exacto. de reconocimiento, de Ujú. transportar cosas, ¿no? Y eso le permitió, pues, tener más interacción social con las personas, porque cuando viajas a un país y no las matas, sobre todo, es importante ahí que logres tener nexos, ¿no? Sí, Ese es el caso sí, de este personaje, ¿no? Se casó, por cierto, con una latina, ¿no? Una salvadoreña Salvador. llamada Consuelo Suncín. Que dicen... las No pueden malas tener lenguas- apellidos fáciles, ¿verdad? No, No, que dicen las malas lenguas que le fue mal con esta persona y que fue la inspiración del personaje de la Rosa, ¿no? En el Ujú. Principito. Sí, Se seguramente. cree que... la de pero Guadalupe. Ay, ¿y esta Rosa? Caray. Y su segunda novela fue... Bueno, de hecho el primer cuento es más como un relato, Sí, el del un relato aviador. del aviador, sí. Y ya como novela la primera de 1928 que es Correo del Sur. Correo del Sur. También tiene que ver con las peripecias de un... De Sudamérica, De Sudamérica, precisamente. exactamente. Y también de Francia, ¿no? De ciertos partes de Francia que él visitó y que incursionó en el correo, precisamente. Y que él fallece en el 44, después de los dos accidentes graves de avión, uno en Egipto, en el 35,
y uno en Guatemala en el 38, que después creo que de ahí viene su relación. Y hasta el 43, o sea, un año antes de su muerte, escribe El Principito de 1943. Que, pues, es raro El Principito, ¿no? Bueno, Bueno, entiéndase que no estoy hablando del personaje, Creo. aquí no tenemos nada que También. Sí, sí, pero... Creo que de aquí partiríamos a la pregunta, ¿no? De qué tipo de texto es. Pero primero vamos a ver qué es El Principito. ¿De qué va el Ajá, Sí, ¿de sí, qué va a El ver, Principito? Decían en la introducción el señor Havok que pareciera que todo mundo lo ha leído. No es cierto. No. No, todo el No, mundo no, lo ha no. leído. Pero es como de esas obras de las que la mayoría de gente sabe de qué van. Pero a ver. ¿de Como lo qué que van? ya hablamos de la metamorfosis, por favor, escuchen nuestro episodio pasado. Nuestro Muy bueno, no, exitosísimo, el por antepasado. cierto. El Gracias estreno al poder este de podcast. nuestro editor de audio, el Así señor es. Ángel. bueno, El Principito es exactamente lo que se dice de los clásicos. Esos libros que todo mundo cita y todo mundo habla, pero pues nadie Casi ha leído, nadie los ¿no? ha leído. Nadie ha leído. Principito es un texto que Antoine de Saint-Exupéry Eso. Ay, qué llevaba a sexys. todas partes cuando estaba como en gestión, ¿no? Dice que se lo daba a leer a sus compañeros y exigía que se le regresara en menos de 24 horas y con anotaciones, si no, no lo podía prestar. Porque le entusiasmaba mucho saber qué decía o qué pensaban, porque era un trabajo muy inusual con respecto al resto de sus Ajá. novelas. Y, por ejemplo, hizo Tierra de Hombres también, que narraba precisamente el hecho de esta experiencia que tuvo en el Sahara, de Ujú, perderse ujú. durante varios días. Pero El Principito parece que le fascinaba de manera particular. Parece, porque nunca pudo dar una opinión pública sobre la obra, Claro. ya que ni siquiera vio su publicación, ¿no? Y como buen autor que pasa la historia de la humanidad, también dejó otro escrito sin terminar que fue La Ciudadela, que se publicó hasta 1948 y que parece que también es una recopilación ahí medio de textos sueltos que Sí, sí. no tiene final. Sí, por eso El Principito es anómala dentro de su obra, ¿no? Es decir, se publicó un año antes, pero en Francia, que es donde él vivía, no se había publicado todavía. Se publicó en Estados Unidos, curiosamente, de forma bilingüe, tanto en inglés como en francés. Como Pero él, inglés y en español, ¿no? exacto. Él no vio la publicación, porque murió antes, ¿no? Pero le fascinaba pensar que las personas podían identificarse con lo que ahí ocurre. ¿Qué es El Principito? Pues, bueno, una historia de un aviador, otra vez, que muchos dicen, pues, que es otra cara, otra versión del mismo Antoine de Saint-Exupéry, y que representa un personaje que tiene como una situación, pues, que podríamos catalogar como onírica, como fantasiosa, como extraordinaria, que es, primero, haberse perdido en el desierto, y en ello empezar a recordar como su situación de cómo era ser niño, ¿no? Sus primeras reflexiones del texto no son inmediato el encuentro con el Principito, sino el recordar qué sentía, cómo era tratado por los adultos cuando era niño. Era un incomprendido, ya que decíamos esto de que dibujó a un elefante devorado por una boa y todos le creyeron que era un sombrero, porque pues no entendían que su imaginación infantil estaba representando como podía pues esos elementos. Claro. Entonces, más tarde, al estar ya varado en el desierto, al darse cuenta que su avión estaba descompuesto y que tenía muy pocos suministros, a lo mucho para una semana nada más de supervivencia, se topa con un personaje, ¿no? Que es el Principito. Y que, como ustedes dicen, la iconografía es muy clara porque él mismo la representó, un niño de cabellos dorados, con una indumentaria alusiva Era a la Goku, güey. realeza. Exacto, un Saiyajin. Y Tzalcóatl, pequeño. ¿no? También. ¿Y qué más se narra en el Principito? Es alienígena. Esto es, digamos, el primer Es encuentro. alienígena. Sí, es alienígena. El Principito le narra que estuvo enamorado de lo que decía del señor Gonzo. Ah, caray, ¿y esta rosa? Porque dice que vive en un meteorito sumamente un asteroide. pequeño, un asteroide pequeñito. Como Kamisama, Kaiosama. Exacto. Como Más pequeño, mucho más pequeño. Y que de la noche a la mañana sale una flor y el Principito cae enamorado de esta flor, ¿no? Pero como toda flor es bella y vanidosa, no mi Y le ciela. pide cosas. Y pues el Principito dice, más vale aquí corrió que aquí quedó. Y voy a viajar por el universo. Voy a viajar por el O sea, otra vez se refuerza que es como un Saiyajin, ¿no? Sí, sí. Solo no tiene una cápsula, ¿no? No queremos no sé hasta dónde queramos darles spoilers a nuestros oyentes, pero pues es esta travesía del Principito a través de
asteroides hasta que llega a la Tierra, ¿no? Ujú. Pero ahora sí cabe la pregunta que decía el señor Gonzo antes de entrar a este análisis. Esta noche yo les quiero preguntar si ustedes consideran que El Principito es un tratado filosófico, si se quiere, bastante light para decirlo, o ético o moral, o una lectura, una fábula infantil. ¿Qué opinan ustedes sobre El Principito? No sé. Yo creo que es de esas obras que han sido reinterpretadas a conveniencia. Hay muchas ediciones críticas que agregan sí, posturas filosóficas o situaciones éticas y morales. Y hay otras que te lo venden como un libro infantil, ¿no? Porque es una historia muy fácil de entender que cualquier niño puede comprender y tiene un mensaje. En ese sentido yo creo que es de esas cosas que dependiendo de cómo se quiera vender, se va a ofrecer. No dudo que tenga algún trasfondo filosófico si se quiere, pero no creo que sea la única obra literaria que lo tenga, ¿no? Además, como obra infantil, yo creo que no lo es tanto porque se mete en situaciones metafóricas que tienen que Ujú. ver incluso con la sexualidad. Sí, sí. Y pues a un niño no lo entiende del todo y no debería, ¿no? Yo he escuchado varias veces que, así como la metamorfosis de la que ya hablábamos, es una lectura obligada cuando eres niño, te la dejan, te piden Sí. que la leas. Y después hay personas que lo retoman cuando son adultos y dicen, es que ya cobra otro sentido porque no quiere decir que sea una obra que cambia contigo y que la vas comprendiendo. Yo creo que más bien no va dirigida al público infantil. Ok. Eh, pero no sé qué tanto tenga en particular que sea diferente de otras obras que te obliguen a filosofar. Creo que no. Bueno, para mí no es tanto. Más bien es un ejercicio de muy... Entra en un terreno peligroso de esos libros como de autoayuda, como así, Moraloides. moraloides, exactamente, así, y te alcanzas a zafar un Pero tú poquillo, crees pero que no era la intención de Antoine. yo creo que como fue un experimento literario, porque Ok. él, como bien dicen, escribía otras cosas más directas, más yo viajo y lo que Ujú. veo lo escribo, ¿no? Fue como su intento de hacer una obra fantástica, pero los recursos que tenía eran más bien moralistas, medio de experiencias personales, medio de viajes, porque dicen también, ¿no? Que viajes alucinógenos y no sé qué. Ujú, ujú. No necesariamente causados por sustancias, sino por la ausencia de sustancias, ¿no? O sea, Abstinencia. el no comer, por ejemplo, o el Claro. no tomar agua, las alucinaciones del desierto mismo, del Ujú, calor y sí, demás, sí. ¿no? Pero pues eso es lo que yo creo que es de esas obras que han crecido en beneficio de las editoriales que la estén editando y dependiendo del sector al que esté dirigido en su momento. Ok, ok. Sí, bueno, en otras ocasiones habíamos mencionado, ¿no? Como el origen y la naturaleza aparente de las intenciones de un texto, pues muchas veces valen nada contra el hábito, ¿no? De las personas que comercializan pues los textos y bueno, muchas veces se tiende a infantilizar algunos aspectos, ¿no? Si tiene dibujitos, entonces Exactamente. tiene que ser, o sea, pareciera que los editores ven el dibujito, lo ven sencillo, lo ven chuequito, bonito, dicen, entonces va para el área infantil, porque la gente grande no puede leer textos con dibujitos, ¿no? Y ya estando una vez dentro de las publicaciones infantiles, pues luego cuando pasan al resto de los medios, o sea, ya van con este estigma, ¿no? Como las tortugas ninja. Así es, o sea, No, ya... yo tengo un ejemplo mucho más cercano del señor Gonzo. Sí, entonces esta parafernalia, ¿no? Del Principito que se empieza a replicar en películas, en reinterpretaciones,
hasta en los memes, ¿no? Del Saiyajincito y, y todo eso, pues va apuntando, ¿no? Yo lo veo a un mercado de niños y de nostalgia. Y, Mira, sí, cierto es. sobre todo, ¿no? Pero en cuanto al contenido, tampoco me parece a mí filosofía, dura. Lo que pasa es que creo que hoy en día no se entiende la filosofía como una disciplina. Y la filosofía se ha relacionado más con un aspecto reflexivo. Y en cualquier situación donde Claro. quieren hablar de algo de un tipo de reflexión sistematizada o procesos, le ponen el término filosofía, ¿no? Como dicen, filosofía empresarial. ¿Cuál filosofía empresarial? Paparruchas. O cuál es tu filosofía de Ajá, vida, ¿cuál ¿no? es Sí, tu sí, filosofía? sí. Entonces, por Ser eso, feliz. pues, o bueno, uno cuando entra a estudiar filosofía que dicen, a ver, filosófate algo. No, Sí, sí. Filósofate. Sí, lo haré, pero no porque soy filósofo. sí, no, entonces, sí, yo también no considero este texto como filosófico. Creo que tiene reflexiones, interpretaciones y plasma, narra, pues es una narrativa, ¿no? Narra algún pedo que traía él y que quería que los demás le entendieran y probablemente nadie lo hizo y por eso pedía, ¿no? Consejos, Sí. ¿no? Había mucha insistencia en ver a ver qué si se estaba entendiendo lo que él quería manifestar. Y evidentemente, pues, el problema con el Principito, bueno, problema y no, es que yo siempre he dicho que el Principito debería leerse como se lee la poesía. Es decir, es una serie de pasajes, de imágenes muy poderosas, que a veces poco vínculo tienen unas entre otras, ¿no? De pronto está con un rey, de pronto está con un farolero, de pronto está con un con un zorro, con Serpiente. con un guardagujas, con una serpiente y así. Y cada una como que trata de señalar un aspecto de la naturaleza humana que Exacto. casi siempre, bueno, lo voy a decir así, a lo mejor peco de... No que peques. no quisiera pecar, Peca, pero pecado, de que son porque eres pues de la costa. críticas fáciles, ¿no? Ujú. Críticas Sí, sí. que se antojan que siempre tenemos como ahí al alcance de la mano. O sea, decir que el rey es un... Ávaro. Por ejemplo, que el rey está obsesionado con mandar, ¿no? Que está obsesionado con tener súbditos y como no tiene ninguno, al final tiene que hasta doblegarse para poder seguir manteniendo ese poder, ¿no? Bueno, y así siento que de pronto las críticas que se pueden generar del Principito son sencillonas. O sea, no por eso ¿cómo se llama? Se demerita. Porque pues finalmente que las haga y que las haga de una forma tan atractiva, pues siempre va a ser interesante. Va a ser una obra que nos dice muchas cosas porque son simbolismos que nos pegan a los seres humanos, ¿no? La idea de la domesticación, por ejemplo, cuando se encuentra con el zorro, es precisamente pues la idea de la amistad y la idea del amor. Está ¿no? bien rico eso, ¿no? Domestícame. Bueno, Soy un lobo domesticado. un lobo. Ya no voy a ir a cantar canciones. Nunca a cantar esa canción. Jamás. Híjole. Por ejemplo, bueno, ahorita yo me di a la tarea de buscar en nuestros libros de texto. Bueno, Ajá. ustedes saben, no sé si haya escuchas de otros países. Seguramente. Esperemos que sea Good el morning, caso. Washington. Así que lo explico grosso modo, ¿no? En México existe el concepto de primaria, como en muchísimos otros países, y el concepto de libro de texto gratuito. Esto es una serie de herramientas pedagógicas que las personas, un grupo de personas se junta a crear o a diseñar para que supuestamente se obtenga un resultado académico en cada grado, ¿no? Y en cada grado existía un libro de lecturas, que no era otra cosa que un compendio de textos pequeños que supuestamente pues intentaban hacernos partícipes de una práctica y además de un acervo cultural de lecturas, ¿no? Y entre ellas el Principito era asiduo. De hecho, Sí. aparecieron 4 textos alusivos al Principito en toda nuestra formación primaria. Me estoy refiriendo a lo que, si ustedes buscan en Google, encuentran como catálogo histórico de los libros de la SEP. Si buscan así en Google, van a aparecer varias generaciones. Y la generación que nosotros más o menos vivimos fue la que dice 1993. Al menos así está establecida, ¿no? Ok. Y esos libros de texto incluyeron varios pasajes de esta obra. Por ejemplo, en el libro de segundo aparecía un... En el libro de Ezequiel. En el libro, exactamente, casi como la Biblia. En el libro de segundo de lecturas, de segundo de primaria de lecturas,
apareció un textito que se llamaba El Principito, que narraba cómo el Principito estaba ahí en su planeta, bueno, en su asteroide, y empezaba a arrancar hierbas malas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en el libro de Quinto, de ahí hasta Quinto, encontramos El Principito y el Zorro, que es una de las clásicas también que leímos cuando se encuentran el zorro y el Principito. En el mismo libro de Quinto aparece El Principito y yo, que es el inicio de la obra claro. del Principito. Sí, sí. Toda la primera parte y el final. El final está compendiado ahí en esa parte. Ahí, de hecho, ahí fue como aprendimos también lo del dibujito de la boa y Ujú, el elefante. Ahí venía el ilustrado. sombrero. Ajá. Y la iconografía del Principito. Sí, sí. Y el último, el de sexto de primaria, traía el Principito y el Rey, que era el pasaje donde el Principito se encuentra precisamente con un rey en otro asteroide que no tenía súbditos. Es a lo que me refería hace un momento. Entonces son una serie de imágenes que cada quien puede encontrar como una interpretación en ellas, ¿no? Por lo tanto, pues pueden ir del amor y decir que la rosa en realidad es el amor, pero no otro va a llegar y va a decir, no, es la vida que tienes que cuidar. No, es el autoestima, porque la O autoestima a como el veces señor nos Ente, hiere. Porque, Directamente pues, la mujer. es como la poesía, o sea, son figuras tan abiertas y tan ambiguas, pero tan bonitas, que todos queremos opinar y creemos saber el verdadero significado de ellas. Claro. Oiga, señor Cosateno, bueno, ahorita que menciona esta situación del libro de texto, tomando en cuenta, ¿no? Que dicen por ahí, ¿no? La docencia es un oficio de Estado. Entonces, este acomodo de los textos que usted está señalando, pareciera que sugieren un tipo de maduración necesaria para entender cada pasaje. Y es curioso, ¿no? Que ponen una parte intermedia al inicio de cuando uno es más infante y el inicio se tendría que entender ya cuando estás más grande. Sí, bueno, quién sabe cuál era el criterio que utilizaban los que compendiaban estos textos, pero sí, sin duda, bueno, cuando lo hicieron, los 80s, seguramente había una percepción política en torno a la obra del Principito. Seguramente. Que en ese momento seguramente se asumía como una fábula infantil, ¿no? Como una fábula que pues representaba incluso valores que la época concebía como buenos, ¿no? No sé, muchísimos que podríamos establecer. Y entonces en ese discurso político yo creo que es a lo que obedecía este acomodo. Hoy seguramente harían énfasis en otros pasajes. Ni siquiera les interesaría a lo mejor el del rey. Les interesaría otros pasajes que encontraría esta generación más llamativos, ¿no? Y es que creo yo que la única forma de entenderlo sería preguntándole por una ouija al autor, ¿no? Es el único texto que sobresale por la temática, como habíamos dicho, de toda la demás producción de Saint-Péry. Y era el único que tal vez pidió críticas a sus amigos o correcciones. Esta anécdota que nos contabas de las 24 horas. Pero a mí me parece curioso porque me puse a revisar para el análisis de este texto por lo menos las ediciones que se encuentran en librerías en estos momentos, y todas tienden a ser ediciones muy amistosas visualmente para atrapar, me imagino, a un público muy joven, ¿no? Porque ni siquiera digo, no sé mucho esto de la iconografía, pero son ilustraciones que se denotan infantiles más allá de lo que haya escrito o dibujado el autor. Y ya entrando en la obra, para no spoileárselas, es de fácil acceso la obra, no es complicada, pero empieza pidiendo una disculpa a los niños. El autor empieza pidiendo una disculpa disculpen que lo primero que les diga a ustedes niños es refiriéndome a un adulto, ¿no? Porque le habla primero a un amigo que dice que es un adulto que se ha olvidado de ser niño prácticamente, pero la apertura del autor es dirigiéndose hacia un público muy joven, ¿no? O sea, lo dice tal cual, niños. Entonces, a pesar de estas reflexiones sobre, por ejemplo, estos pecados capitales, si se podría llamar, ¿no? Que la vanidad, que el egoísmo, que la soberbia, que todo eso, que van representados con ciertas figuras, y que después sí se vuelve a hacer como una especie de indagación sobre la amistad y las relaciones interpersonales entre individuos, o, bueno, aquí se utilizan las figuras de animales, ¿no? También. Pero sí, a mí sí me parece, después de este análisis,
que a lo mejor hasta inconscientemente o accidentalmente le salió una obra más de carácter infantil por el tipo de lenguaje, a pesar de que haga reflexiones sobre la naturaleza humana, que no siempre es buena, no es más bien cochinona, pero sí me parece que le está hablando a un público, sin querer, creo yo, más infantil, ¿no? Con el lenguaje de la época, porque pues, estamos hablando que se escribió en el 1943, ¿no? También no podemos leer un libro como El psicoanalista, que salió hace algunos años, con El Principito, que se escribió hace más de un siglo, ahora sí. Digo, más de medio siglo. ¿El qué? Psicoanalistita. Pues podría ser un buen... No lo eches en saco roto, tal vez podríamos sacar dinero con una idea así. Aquí lo yo primero. Entonces, creo yo, mi perspectiva es que sí no que esté dirigido, sino que él ha envejecido de esa manera. Ha envejecido el libro y cada vez más es más fácil de aplicárselo a juventudes muy jóvenes, para redundar en esto de que sí lo puede entender un muchacho de primaria, ¿no? Cuestión que a lo mejor hace algunas décadas no se podía entender, o que ni siquiera llamaba la atención, no lo sé. Y más que nada porque es un libro ilustrado, como el trabajo que entregó el señor Gonzo en la facultad, de 5 cuartillas, donde Y lo 2 volví a eran aplicar en el dibujos de la trabajo. máquina. dibujos de la máquina del tiempo. Oye, fíjate que lo volví a aplicar en el trabajo. Me pidieron ahí un catálogo. Y yo, pero es que no necesitamos ese catálogo porque tenemos 3 herramientas ya certificadas, ¿no? Por coticiadas y por comités. O sea, estaban aprobadas. Y yo dije, es que nada más es de buscar un número y ahí está el catálogo. No necesitamos esas fichas. No, que quién sabe qué. Hasta que me dijo, bueno, mira, hazlo como si quisieras que X compañera, que pues no destaca por sus habilidades, le entendiera. Y yo, no. Qué políticamente correcto. No, pues, ¿cuándo, no? Y se me ocurrió ponerle dibujitos. ¿Y si lo entendió? Pues sí me lo aplaudieron y me lo pasaron y bueno, ya sabes, el jefe te roba las ideas y Como tú. Tal vez la felicite, ¿no? Pero sí, o sea, es que hace cuenta, es un cajón. Ya están ahí acomodados los textos, entonces se me ocurrió poner un cuadro y le puse superior, izquierda, posición 1 y así el cuadro. Y dice, no, es que esto sí ya se entiende. Y yo, no mames, pues desde el inicio se entendía, ¿no? El 1 es el 1. Pero estarán de acuerdo en que las ilustraciones del Principito no son, valga la redundancia, no son ilustrativas. O sea, no te llevan a entender el texto ni a no entenderlo. O sea, podrían bien no aparecer las ilustraciones. ¿Están de acuerdo? ¿O creen que las ilustraciones sí forman, como decía el señor Gonzo, como esta ayuda para reforzar la idea, digamos, para reforzar los diferentes tipos de conocimiento, ¿no? ¿Ustedes creen que son necesarias o no? Ninguna ilustración es estrictamente Más que necesaria. las del señor Gonzo. Si el producto, por decirle así, es un libro ilustrado, es un tipo de texto que forzosamente lleva imágenes pictóricas que acompañan o derivan del texto. No necesariamente tienen que ver demasiado o no están ubicadas muchas veces en la misma página en el que el texto se encuentra. Últimamente he visto más libros infantiles en los que sí, ¿no? Está el texto narrado y la ilustración que tiene que ver directamente con lo que está sucediendo. Por lo tanto, sí es derivativo y sí apoya o refuerza el texto. En el caso del Principito, pues no es necesario como obra literaria, pero como obra de autor, en el que sí es necesario que el texto tenga aparte o dentro de las ilustraciones para completarse. Entonces sí, porque es el mismo autor el que está decidiendo que su texto está completo hasta que tiene ilustraciones gráficas. Okay. Hay versiones que no las tienen, por cierto, ¿eh? Hay versiones que tienen solo el texto. Particularmente en este caso se me hace una pérdida porque el contexto original, la obra original es con esas ilustraciones simples porque el mismo autor decía, ¿no?
yo no puedo dibujar de otra forma más que esto. Tramposamente hizo todas esas imágenes ya muy reconocidas porque no sabía cómo dibujarlas. Entonces aprovechó eso a su favor también y lo Pues complementó en su misma obra. Yo sé que el señor Gonzo es guionista o ha sido guionista en algunos Cierto programas es. incluso. O sea, Sex-Mex. Ay, no se te podía decir. no, pero bueno, no sé si ahí, pero... Si no paga la mención, no los menciona. No los puedes mencionar. Pero el señor Gonzo ha sido guionista y ha hecho adaptaciones y sketches y algunas cosillas por ahí, incluso en la televisión. Es verdad. Ay, Pero güey. yo le quisiera preguntar, bueno, ya sabemos que a veces conoce y a veces no conoce las obras que Sí, estamos sí. hablando, lo cual es muy válido, ¿no? ¿Él cree que se podría hacer una adaptación del Principito o que valdría la pena hacer una adaptación guionística del Principito para hablarle a nuevas generaciones? O así como está, ya se puede adaptar de una manera más o menos fácil. No para Sex-Mex. Bueno. ¿O sí? Oh, sí. No, seguramente ya eso Por ya cierto, existe. oigan, Sex-Mex, si alguien nos está escuchando en Sex-Mex, podríamos hacerles guiones bien chingones, la verdad. Yo creo que sí. Y bien originales, ¿eh? Basados en la metamorfosis de Kafka. Imagínense. nada más. Imaginen, o en El Principito. Bueno, Solo que la rosa no sería una planta. No vamos a comprometernos ahorita con eso. Pero veamos, El Principito. Yo soy un poco enemigo de muchos remakes. La verdad, en el caso de los clásicos, no me gusta tanto verlos como una reinterpretación. Soy más un poco como lo que hace Bataille. Me voy por la parodia, ¿no? Ay, nomás, soy un poco como Bataille. Sí, o sea, Bataille que critica al sistema filosófico, pues haciendo una parodia del mismo sistema. O sea, yo creo que a los clásicos hay que parodiarlos, hay que sacarles el absurdo, porque muchas veces cuando le encuentras el absurdo, en realidad te estás plasmando una nueva lógica. Entonces, al Principito yo lo parodiaría para encontrar esa nueva lógica. Pero así, volverlo a narrar ese es contextualizarlo. La verdad, yo diría que no. o sea, digo, a lo mejor guardando la distancia, porque seguramente tú eres un más, ¿cómo decirlo? Pulido escritor de guiones. Pero lo que hacía Derbez un poco con el cuento de Blancanieves, o lo que hacía Derbez con Sí, el pues cuento sabes de... que con la toma de la Alhóndiga de Granadita le reescribí Star Wars, ¿no? No lo sé, el señor Gonzo es fan del canal de Que Parió y también Que Parió, si quiere guiones, también puede acudir a nosotros. Seguramente. Contrátenos. Contratátenos. Pues creo que ya se ha hablado mucho de este aviador y su creación más popular que es Ya ve a el trabajar, Principito. güey. Ya es hora. Ya, está temprano. Pues ya, creo que no queda más que agradecer a nuestro público que nos escuchó una vez más, a ustedes compañeros, a nuestro ángel de la guarda, nuestra dulce compañía. Así es. Ujú, no nos desamparen ni de noche ni de día. Y pues recuerden que aquí estamos a sus órdenes para Ahí están las satisfacer redes sus oídos. sociales si quieren contactar a cada uno de nosotros, ahí ya saben más o menos a lo que nos dedicamos. Y pues no, yo fui Gonzo, en esta ocasión me acompañó el señor Havok. Muy buenas. Sí, que estén muy bien. Y ya saben, suscríbanse, por favor, compartan. Ah, y pongan en emojis lo que les hace sentir el Principito. Sí. Asimismo, si ustedes quieren comunicarse a distancia, leemos todos los comentarios y síganos en las redes sociales que van a aparecer ahí en los comentarios, donde estaremos dando pistas de próximos temas y también pues, leemos solicitudes, incluso hasta resolveremos uno que otro consejo. Probablemente. Este hombre no nos representa. No, sí, no sabe de lo que habla. Entonces, bueno, desde lejos viene el señor Cosateno. Ah, caray, de lejos he venido. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Por favor, recomienden este podcast a todas las personas que crean que les puede gustar. Y no olviden, si necesitan algo de lo que aquí se realiza, si ya sea un guión, ya sea un diseño, pues pueden contactar al correspondiente conferenciante dedicado a eso. A Ángel Núñez si tienen una situación de audio que también trabajar. Y no dejen de escuchar este podcast que, ustedes saben, les encanta. Y bueno, yo fui Gonzo, el señor Ente.
Buenas noches a todos, gracias por escucharnos, gracias por estar al pendiente de nosotros y recuerden que este podcast es de ustedes y para ustedes. Buenas noches. Y porque Qué oírse manera. bien no está peleado con oírse bonito. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Bye. Adiós. Adiós.